En San Isidro, los trenes ya casi no pasan, no más uno, los martes y viernes al amanecer, y ni siquiera se detiene, solo suena su silbato largo, como un suspiro de hierro, y sigue su rumbo hacia el norte. Pero hay quien dice que ese tren no lleva carga, lleva recuerdos, y que, a veces, deja uno atrás, por error, por misericordia, o porque ya no le cabía en el alma a quien lo traía. Fue un viernes de noviembre, con el aire frío como el de hoy, cuando Lucero vio el sobre. Estaba clavado con una piedra sobre el banco de madera de la estación, ese banco que ya ni pintura tiene, no más grietas y nombres tallados con navaja. El sobre era viejo, amarillento, con una esquina quemada, como si alguien lo hubiera sacado del fogón a último momento. No tenía sello, ni dirección, solo un nombre escrito con tinta corrida. Eusebio. Lucero lo tomó, no por curiosidad mala, sino porque en el campo, lo que el viento deja en tu puerta, es pa' ti. Se lo llevó a don Eusebio, que como siempre estaba sentado bajo el alero, con su reloj roto en la mano y los ojos fijos en el cerro donde solía pastorear cabras con su hermano Hilario. Sí, Hilario, el mismo nombre del cura, aunque no tienen nada que ver, nomás el destino jugando con las palabras. Cuando don Eusebio vio el sobre, se le tembló la barbilla. ¿De dónde sacaste eso, mija? Del banco de la estación. Pero ese tren no se detuvo. No, don Eusebio, pero el viento sí. Abrió el sobre con dedos que parecían hojas secas. Adentro había una carta y una foto pequeña, descolorida, dos muchachos jóvenes, con sombrero de palma, abrazados frente a una puerta de adobe. Uno era él, el otro, su hermano. La carta decía: Eusebio, si estás leyendo esto, es que ya no pude decírtelo en persona. Me fui sin despedirme porque tenía miedo de que me pidieras que me quedara, y yo ya no podía, pero cada día, en cada lugar donde estuve, te llevé conmigo. Perdóname por no volver, y perdóname por no decirte que te quiero. Tu hermano, Hilario. Don Eusebio no lloró, no ahí, pero se le quebró algo por dentro, como una rama seca que al fin cede. Esa noche fue a ver a doña Remedios. ¿Me das un té pa' el alma?, le dijo, sin mirarla. ¿Qué pasó, Eusebio? Me llegó una carta de mi hermano, y ya no está, pero me pidió perdón. ¿Y tú? ¿Le perdonaste? No sé, nomás sé que ya no quiero cargar con ese rencor como si fuera una piedra en el bolsillo. Doña Remedios le preparó un té de ruda y albahaca, y mientras servía le dijo: el rencor pesa más que la piedra, Eusebio, porque la piedra la puedes soltar, pero el rencor se te mete en los huesos. Él asintió. Se sentó en el banquito de la cocina, donde tantos han llorado sin lágrimas, y por primera vez habló de cómo su hermano se fue una madrugada de 1978, dejando solo un par de botas viejas y una deuda en la tienda del pueblo. Cómo su papá murió sin saber si Hilario estaba vivo, cómo él juró que, si algún día lo veía, le escupiría en la cara. Pero ya no quiero escupir, dijo. Ya quiero descansar. Al día siguiente, don Eusebio fue a la iglesia, no a misa, sino a hablar con el padre Hilario. ¿Usted cree que Dios escucha a los que no saben pedir perdón? Dios escucha hasta al que calla, respondió el cura. Lo que no escucha es al que finge que no le duele nada. Don Eusebio asintió, y por primera vez en 40 años, habló de su hermano sin rabia. Contó cómo jugaban a las canicas bajo el mezquite, cómo Hilario le enseñó a ordeñar, cómo se reían hasta que les dolía el estómago, y cómo, desde que se fue, nunca más volvió a reír así. Esa semana, Lucero encontró otra cosa en la estación, una caja de madera con un rosario de semillas. No tenía nombre, pero cuando se la mostró a doña Remedios, la vieja se persignó. Se le llenaron los ojos de agua y murmuró: ese rosario era de mi hija. Se lo llevó cuando se fue al hospital y nunca volvió. Y así, sin que nadie lo planeó, el tren que no se detiene empezó a dejar cosas que sí necesitaban quedarse. Pero lo más raro vino después. Alguien empezó a escribir en las paredes de la estación, con carbón, frases como: lo que dejaste atrás, te sigue. El perdón no llega en tren, llega cuando abres la puerta. Nadie sabe quién escribe, pero todos sienten que esas palabras vienen de alguien que ya no está y que, de algún modo, sigue cuidando de San Isidro. Y mientras don Eusebio, por primera vez en décadas, salió a caminar al cerro, solo, pero ya no tan solo, porque ahora llevaba en el bolsillo la foto de su hermano, y en el pecho, algo que no había sentido en años,
la ligereza del alma cuando suelta lo que ya no le sirve. Doña Remedios no lloraba desde el día que enterró a su hija Marisela, no porque no le doliera, el dolor nunca se fue, sino porque en su casa se decía que las lágrimas son pa' los vivos, no pa' los muertos, y como Marisela ya no estaba, ella se secó por dentro, como un pozo que ya no da agua. Por eso, cuando Lucero le puso en las manos aquella caja de madera con el rosario de semillas, doña Remedios sintió que el tiempo se le doblaba como una hoja de papel viejo. «¿Dónde lo hallaste?», preguntó con la voz ronca, como si no la usara desde hacía años. «En la estación, igual que la carta de don Eusebio. Pero este rosario se lo llevó al hospital. Yo misma se lo até al puño cuando la subieron a la camioneta. Y no volvió. No, mija, ni ella, ni el rosario. Desde entonces, doña Remedios había criado a los 2 nietos de Marisela como si fueran sus propios hijos. Los bañaba, les daba de comer, les enseñaba a rezar, pero nunca les habló de su mamá. Decía que mejor que no sufran con lo que ya no tiene remedio, pero lo que no sabía era que el silencio también duele y que los niños sienten el hueco, aunque no sepan nombrarlo. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la mecedora de su cuarto, con el rosario entre los dedos, contando las cuentas una por una, como si cada una fuera un año perdido. La primera, el día que Marisela nació. La quinta, cuando dio sus primeros pasos. La 10ª, cuando se enamoró del muchacho del pueblo vecino. La 20ª, cuando supo que estaba embarazada y que él ya se había ido. La 30ª, la última vez que la vio, pálida en la camilla, diciendo: «Mamá, no me dejes sola». Pero no la dejó, nomás no supo cómo quedarse con ella hasta el final. Al otro día, fue a la estación, no a buscar nada, sino a ver si el viento le decía algo. Allí estaba Lucero, barriendo las hojas secas. «¿Cree usted que los muertos mandan cosas?», le preguntó doña Remedios, sin rodeos. «No sé», dijo la muchacha, «pero sí creo que lo que no se despide, regresa». Esa frase le caló hondo, porque Marisela nunca se despidió. Se fue en medio de la noche, con fiebre alta y tos seca, y al amanecer ya estaba en el panteón. Doña Remedios no alcanzó a decirle: «Te quiero», ni «descansa», ni siquiera «aguanta, mi vida». Solo gritó su nombre al cielo, y luego se cayó para siempre. Ese mismo día, uno de sus nietos, el menor, le preguntó: «Abuela, ¿mi mamá rezaba con ese rosario?». «Sí, hijo. ¿Y por qué no lo usas tú?». Porque me da miedo que se me rompa». «Pero si ya está roto», dijo el niño, señalando una cuenta suelta. «Mira, esta se va a caer». Y en ese momento, la cuenta cayó al suelo. Doña Remedios la recogió, la apretó fuerte, y por primera vez en 20 años, una lágrima le rodó por la mejilla. Fue entonces cuando supo que tenía que hacer algo que había evitado toda su vida: hablar de Marisela. Reunió a sus nietos en la cocina, preparó atole de avena, el favorito de su hija, y les contó todo: cómo era su risa, cómo cantaba desafinado, cómo peleaba con las gallinas por un huevo, cómo soñaba con tener una tienda de telas en la plaza. Les mostró fotos amarillas, les enseñó canciones que Marisela tarareaba al planchar, y al final les dijo: su mamá los amaba más que a su propia vida, y aunque no esté aquí, sigue cuidándolos, igual que yo. Esa noche, doña Remedios fue a la iglesia, no a misa, sino a dejar el rosario sobre el altar de la Virgen de Guadalupe. «Ya no lo necesito afuera», le dijo en voz baja, «ya lo tengo adentro». Al salir, se encontró con don Eusebio, que venía del cerro con un manojo de flores silvestres. «¿Pa quién son esas?», preguntó ella. «Pa mi hermano. Voy a ponerlas en la cruz que hice en el camino». «¿Y ya le perdonaste?». «Nomás empecé, pero ya no lo odio, pues yo nomás empecé a llorar, y ya no me siento tan vacía». Se sentaron en el banquito de la plaza, en silencio, viendo cómo el sol se escondía tras los cerros. No dijeron más, no hacía falta, pero al día siguiente, Lucero encontró algo nuevo en la estación: una caja de cartón con un libro de rezos manchado de té, y una nota escrita a mano: «Padre Hilario, esto es suyo, ya no lo necesita tanto como antes. Nadie sabe quién la dejó». Pero el cura, al abrirlo, encontró entre las páginas una foto suya joven, con hábito nuevo y mirada llena de certezas, y al reverso, una frase que no recordaba haber escrito: «La fe no es no dudar, es seguir caminando aunque todo tiemble». Y así, sin que nadie lo anunciara,
San Isidro empezó a sanar, una herida a la vez. El padre Hilario no había abierto su libro de rezos en meses, no por descuido, sino porque cada vez que lo hacía, sentía que las palabras se le volvían ceniza en la boca. ¿De qué servía repetir lo mismo si Dios no respondía? ¿De qué servía bendecir si la gente seguía sufriendo igual? Llegó a San Isidro con la esperanza de encontrar paz, y solo encontró más preguntas. Por eso, cuando Lucero le entregó aquella caja con el libro manchado de té y la foto de su juventud, sintió como si alguien le hubiera devuelto un espejo que había roto hace años. ¿Quién te dio esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Nadie. Estaba en la estación, igual que lo de don Eusebio y lo de doña Remedios. Pero este libro desapareció de mi cuarto hace semanas, pues el tren lo trajo de vuelta, dijo Lucero, y se fue sin más. El cura se encerró en su cuarto, abrió el libro despacio, como si tuviera miedo de que se deshiciera, entre las páginas del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Encontró la foto. Ahí estaba él, joven, con los ojos brillantes y las manos firmes, listo para cambiar el mundo con la palabra de Dios. Al reverso, la frase que no recordaba haber escrito: la fe no es no dudar, es seguir caminando aunque todo tiemble. Se le hizo un nudo en la garganta, porque ahora todo temblaba. La iglesia medio vacía los domingos, los jóvenes que se iban y no volvían, las viudas que rezaban solas, y él, diciendo misas como quien cumple una lista, sin sentir que algo verdadero pasaba entre el altar y los bancos. Esa tarde fue a caminar al río. Se sentó bajo el ahuehuete donde solía confesar a los muchachos del pueblo. Allí lo encontró doña Remedios, que venía a lavar unas sábanas. ¿Qué hace usted aquí? Padre, pensar. ¿Y qué piensa? Que ya no sé si lo que digo sirve de algo. Pues mire, dijo ella, restregando la tela con fuerza. Yo tampoco sabía si servía de algo criar a mis nietos sin su mamá, pero lo hice, y ahora ellos saben quién era ella. Eso ya es algo. El padre Hilario calló. Y si me equivoco, todos nos equivocamos, hasta los santos. Lo que importa es que no se quede usted callado por miedo. Al día siguiente, en la misa, hizo algo que nunca había hecho. No leyó el sermón que tenía preparado. En su lugar, miró a los ojos de los pocos que estaban ahí: doña Remedios, don Eusebio, Lucero, dos viejitos del rancho, y dijo: hoy no voy a hablar de lo que dice el Evangelio, voy a hablar de lo que siento. Tengo dudas, me siento solo. A veces pienso que Dios me puso aquí por error, pero si Él me escucha, que me dé una señal de que no estoy hablando al viento. Nadie se movió, nadie se fue, y en ese silencio sintió algo raro. No estaba solo. Esa noche, mientras barría la iglesia, encontró una hoja doblada debajo del banco de adelante. Era una carta, escrita con letra temblorosa. Padre, gracias por decir hoy lo que muchos callamos. Yo también dudo, pero al oírlo a usted, sentí que Dios sí me escucha, porque me escuchó a mí a través de usted. No tenía firma, pero reconoció el papel. Era del cuaderno de don Eusebio. Al salir, vio a Lucero sentada en los escalones, mirando las estrellas. ¿Usted cree que Dios manda señales?, le preguntó. No sé, dijo ella, pero sí creo que a veces, cuando uno se desnuda el alma, otros se atreven a hacer lo mismo. A la semana siguiente, el padre Hilario empezó a hacer algo nuevo. Después de la misa, se sentaba en la plaza con una taza de café y decía: si alguien quiere hablar, aquí estoy. Al principio, nadie venía, pero un día, un muchacho que trabajaba en la estación le confesó que había robado dinero a su jefe. Otro día, una mujer le contó que no perdonaba a su esposo por irse con otra. Y así, poco a poco, la fe dejó de ser un ritual y se volvió encuentro. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, ese donde anota frases del mercado, Lucero se le acercó y le dijo: Padre, ¿y si la señal no es algo que Dios manda, sino algo que nosotros permitimos que pase? Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Quizá tengas razón, mi hija. Esa noche, devolvió el libro de rezos al altar, pero esta vez, abierto, y al día siguiente, en la estación, Lucero encontró una caja de madera con un reloj de bolsillo roto y una nota: para quien ya no quiere perder el tiempo. Don Eusebio, al verlo, se quedó callado un largo rato. Luego, con cuidado, abrió la tapa, y por primera vez en 40 años, el reloj marcó la hora. Don Eusebio nunca creyó que el reloj volvería a andar. Lo había guardado desde el día que su hermano se fue, no como recuerdo, sino como castigo. Mientras este reloj no marque la hora,
Tú no mereces vivir en paz, se dijo una noche, tras beber más de la cuenta y llorar en el corral como un niño. Desde entonces, lo sacaba solo para acariciarlo, como si al tocarlo pudiera tocar también el tiempo perdido. Pero ahora, ahí estaba, las manecillas temblando, el tic-tac suave como un latido dormido que despertaba. «¿Cómo es posible?», murmuró, mirando a Lucero, que lo observaba desde la puerta. «No lo sé», dijo ella, pero el tren lo dejó, igual que todo lo demás. Esa noche, don Eusebio no durmió. Se quedó sentado en su mecedora, viendo cómo el reloj marcaba las horas como si nada hubiera pasado en 40 años, y algo dentro de él se movió. No era alegría, ni tristeza, era una urgencia. Al amanecer, se puso su mejor camisa, la que tenía guardada para el entierro que nunca llegó, y fue a ver a doña Remedios. «Voy a ir al norte», le dijo, sin preámbulos. «¿Al norte? ¿Pa qué, Eusebio? Ya no hay nadie allá. No voy pa ver a nadie, voy pa enterrar a mi hermano». «¿Y cómo sabes que murió?». La carta lo decía entre líneas. «Ya no pude decírtelo en persona. Eso nomás lo escribe quien sabe que no va a volver». Doña Remedios lo miró largo rato, luego asintió. «Entonces llévale flores y una foto tuya, pa que sepa que lo perdonaste». Ese mismo día, don Eusebio fue a la iglesia. Le pidió al padre Hilario que le bendijera un saquito con tierra del cerro donde jugaban de niños. «¿Y si no encuentras su tumba?», preguntó el cura. «Entonces esparciré la tierra donde él vivió, pa que sepa que su tierra lo abrazó al final». Lucero lo ayudó a arreglar su maleta. Entre sus pocas cosas, metió la carta, la foto, el reloj y una botella vacía. «¿Pa qué es esa?», le preguntó ella. «Pa traerme un poco de aire de allá, pa que este pueblo sepa que su hijo volvió, aunque sea en el viento». La despedida fue callada. Nadie lo acompañó a la estación, pero cuando llegó, encontró a los tres esperándolo. Doña Remedios con un pan de muerto envuelto en un paño, el padre Hilario con un rosario de olivo y Lucero con un cuaderno nuevo. «Escriba lo que vea», le dijo, «pa que no se pierda». El tren llegó al atardecer. Don Eusebio subió sin mirar atrás, pero antes de que arrancara, Lucero le gritó: «No se olvide de respirar, don Eusebio». Él asintió, y por primera vez, sonrió. En el norte, las calles eran frías, las casas altas, la gente apurada. Nadie sabía de Hilario, hasta que, en una oficina de migrantes viejos, un hombre le dijo: «Sí, ese Hilario murió hace 3 años, solo, pero antes de morir, dejó una caja para su hermano. Si algún día venía, la caja tenía pocas cosas: una Biblia con su nombre escrito en la portada, unas monedas mexicanas oxidadas y una grabación en una cinta vieja». Don Eusebio la puso en una radio que le prestó el hombre. Al principio, solo ruido. Luego, una voz débil, tosiendo. Y después: «Eusebio, si me escuchas, es que ya estás aquí. Perdóname. Y gracias por venir». Don Eusebio se sentó en el suelo y lloró, no como un hombre roto, sino como uno que por fin se permite sentir. Enterró la caja bajo un árbol en el patio del albergue, puso la tierra del cerro encima, el rosario y la foto de los 2 jóvenes. Luego, llenó la botella con aire del atardecer y se la guardó en el pecho. De regreso, el viaje fue distinto. No miraba por la ventana con rencor, sino con calma. Sabía que su hermano ya no estaba, pero también sabía que nunca había estado solo. Cuando bajó del tren en San Isidro, todos lo esperaban. «¿Lo encontraste?», preguntó doña Remedios. «Sí, y me encontré a mí también. Esa noche, en la plaza, contó lo que había visto, no con drama, sino con sencillez, y al final les dijo: el perdón no es olvidar, es soltar el puño, para poder abrazar lo que queda». Al día siguiente, Lucero encontró en la estación una caja con un par de botas viejas y una nota: «Para quien necesita caminar con los pies en la tierra». Eran las botas que Hilario dejó al irse, y ahora estaban de vuelta. Don Eusebio las puso junto a su puerta, no para usarlas, sino para recordar que a veces lo que se va regresa para sanar lo que dejó atrás. Lucero nunca quiso tocar esas botas, no porque le dieran miedo, sino porque le recordaban las que su papá usaba el día que se fue del rancho, y nunca volvió. Desde entonces, cada par de botas viejas en una puerta le apretaba el pecho como una mano invisible, pero cuando vio las de Hilario en la estación, gastadas, con lodo seco en las suelas y un agujero en la punta, no pudo evitar acercarse. Las olió, olían a tierra mojada, a sudor viejo, a camino,
y algo en ese olor la trajo de vuelta a los 8 años, cuando corría tras la camioneta de su papá, gritando su nombre hasta que le sangraron los pies. Esa noche, soñó con él, no como el hombre que la abandonó, sino como el que le enseñó a pescar en el río, a silbar con una hoja de eucalipto, a decir buenos días al sol. En el sueño, él le decía: «No me fui por ti, mija, me fui porque ya no podía mirarme en el espejo». Al despertar, tenía los ojos húmedos y una pregunta que ya no podía ignorar. ¿Y si su papá también había pedido perdón? Y ella nunca lo supo. Fue a ver a don Eusebio. ¿Le molesta si le pregunto algo? Pregunta: «Mija, ¿usted cree que los que se van también sufren?» Don Eusebio la miró largo rato. Luego señaló las botas. «Mira esas botas. Están rotas, pero caminaron mucho. A veces, la gente se va no porque no quiera quedarse, sino porque no sabe cómo quedarse sin romperse más». Esa tarde, Lucero fue a la iglesia, no a rezar, sino a hablar con el padre Hilario. «¿Usted cree que Dios perdona a los que dejan a sus hijos? Dios no juzga como nosotros», dijo el cura. «Él ve el miedo, la vergüenza, la desesperanza, y aún así, espera. Pero, ¿y si yo no quiero perdonar? Entonces no lo hagas. Pero no confundas el rencor con la justicia. El rencor te ata. El perdón te suelta a ti, no a él». Esa noche, Lucero sacó de su baúl una carta que guardaba desde los 15 años. Era de su papá. La había recibido por correo, meses después de irse. Nunca la abrió. La guardó como prueba de que sí pensó en ella, pero también como excusa para odiarlo sin culpa. Con manos temblorosas, la abrió. «Lucero, si lees esto, es que ya tuviste el valor que yo no tuve. Perdóname por no ser el papá que merecías. Me fui porque bebía demasiado y le pegaba a tu mamá. Y un día, vi en tus ojos el mismo miedo que ella tenía. No quería que me vieras así. Mejor que me recuerdes ausente, que presente y roto. Te quiero más que a mi vida, tu papá». Lucero se desmoronó. No lloró gritando, lloró en silencio, como lloran los que han guardado el dolor demasiado tiempo. Y en ese llanto, algo se soltó. No perdonó de golpe, pero entendió, y entender, a veces, es el primer paso del perdón. Al día siguiente, fue al cerro donde don Eusebio había puesto las flores por su hermano. Allí, enterró la carta, no para olvidarla, sino para que su dolor se volviera tierra, y de esa tierra, algo nuevo pudiera crecer. De regreso, se encontró con doña Remedios, que la esperaba con una taza de atole. «¿Ya lloraste lo que tenías que llorar?» «Sí, pues ahora camina ligera, porque el pasado ya no te pesa tanto». Esa noche, Lucero escribió por primera vez en el cuaderno que le dio don Eusebio. No contó su historia, solo escribió: «Hoy entendí que mi papá no me abandonó, se abandonó a sí mismo y me protegió de su caída». Al día siguiente, en la estación, encontró una caja con un viejo silbato de hojalata y una nota: «Para quien necesita llamar a lo que se fue, sin miedo». Era el mismo tipo de silbato que su papá usaba para llamarla cuando anochecía. Lucero lo tomó, se lo llevó a los labios y sopló. El sonido fue débil, pero claro, y por primera vez en años, no tuvo miedo de escuchar su propio eco. Lucero no sabía que su verdadero nombre no era Lucero. Se lo dijo doña Remedios una tarde, mientras pelaban nopales en el corral. «Tu mamá te llamaba Lucero porque naciste al amanecer, pero tu papá te puso otro nombre al nacer». «¿Cuál?» «Isabel, Isabel Lucero, pero nomás usó Isabel una vez, el día que te bautizó en la iglesia vieja». Antes de que se fuera, Lucero se quedó quieta, el cuchillo suspendido en el aire. «¿Por qué nunca me lo dijeron?» «Porque tu mamá decía que Isabel sonaba a tristeza, a nombre de niña que espera a alguien que no vuelve, y no quería que crecieras esperando». Pero ahora, con el silbato en la mano y la carta de su papá ya enterrada, Lucero sentía que Isabel no era un nombre de espera, era un nombre de raíz. Fue a la iglesia a buscar el registro bautismal. El padre Hilario lo encontró tras mover cajas de papeles amarillos. «Aquí está, Isabel Lucero Mendoza, bautizada el 3 de mayo de 1998. Padrino, Hilario Mendoza». «Hilario Mendoza. ¿Mi papá se llamaba Hilario?» «Sí, igual que tu tío, y que yo». Lucero sintió un escalofrío. 3 Hilarios en su vida: el hermano de don Eusebio, su propio padre, y el cura que ahora la miraba con ojos que entendían más de lo que decían. «¿Será coincidencia?», preguntó. «En San Isidro, las coincidencias tienen nombre de providencia».
respondió el padre Hilario. Esa noche, Lucero fue al cementerio, no a visitar a nadie. Nadie de su familia estaba enterrado ahí, sino a hablar con el viento. Se sentó frente a la cruz más vieja, la de don Celestino, y dijo en voz baja: «Isabel, me gusta cómo suena, como si tuviera tierra adentro». Al día siguiente, empezó a firmar sus notas en el cuaderno como Isabel, no por vanidad, sino por reconocimiento, como si al nombrarse completa, pudiera existir entera. Pero lo que nadie esperaba fue lo que encontró en la estación esa misma semana: una caja con un viejo diario forrado en tela roja, y en la portada, escrito con lápiz: «Pa' mi hija Isabel, si algún día vuelve al rancho». Era de su papá. Lo abrió con manos temblorosas. No eran cartas, eran apuntes de los días antes de irse. Frases como: «Hoy le enseñé a Isabel a amarrarse los zapatos. Me miró como si yo fuera Dios. Le prometí que le haría una casita en el árbol. No sé si la haga, pero quiero que sepa que lo intenté. Si me voy, que no piense que no la quise. La quise tanto que me dolió no ser mejor». En la última página, una dirección, un rancho al sur de Zacatecas, con el nombre La Esperanza. Lucero no dudó. Tomó prestada la camioneta de don Eusebio. Él asintió sin preguntar, y partió al amanecer. El rancho estaba abandonado, pero no vacío. En la pared de la cocina, aún colgaba una foto. Ella, de 3 años, sentada en las rodillas de su papá, con una flor en el pelo. Debajo, una frase escrita con carbón: «Mi estrella del alba». En el corral, bajo una lápida de madera sin nombre, encontró una caja de metal. Adentro, un collar de cuentas de vidrio, igual al que ella usaba, y una carta final: «Isabel, si llegas aquí, es que ya no tienes miedo. Quédate el rancho, es tuyo. Yo ya no puedo cuidarlo, pero tú sí. Y si algún día tienes hijos, diles que su abuelo no fue un cobarde, solo un hombre que amó demasiado para quedarse roto». Lucero se quedó allí 3 días. Limpió la casa, regó las plantas secas, arregló el techo, no para vivir ahí, sino para honrarlo. De regreso a San Isidro, todos la esperaban en la estación. «¿Lo encontraste?», preguntó doña Remedios. «Sí, y encontré mi nombre completo. Esa noche, en la plaza, Lucero, ya Isabel». Les contó lo que había visto, no con lágrimas, sino con paz. «Mi papá no me dejó, me soltó, para que yo pudiera volar». Al día siguiente, en la estación, apareció una caja con una llave oxidada y una nota: «Para quien ya sabe a qué casa pertenece». Era la llave del rancho. Isabel la colgó junto a su collar, no como recuerdo, sino como promesa. Isabel no quería convertir el rancho en posada, ni en museo, ni en nada que oliera a negocio. Solo quería que fuera un lugar donde alguien como ella, cansado, roto, sin nombre, pudiera sentarse un rato y sentir que el mundo no se le venía encima. Por eso, un domingo después de misa, les dijo a los del pueblo: «Voy a abrir la casa de mi papá, pa' quien necesite un techo, un plato de comida, o nomás un silencio que no juzgue». Al principio, nadie vino, pero una tarde de lluvia, un muchacho llegó empapado, con los zapatos rotos y los ojos llenos de noches sin dormir. No dijo su nombre, solo preguntó: «¿Es cierto que dan de comer sin preguntar?». «Sí», dijo Isabel, «y también te escuchamos si quieres hablar, o si no quieres». El muchacho se quedó 3 días, trabajó en el huerto, arregló una puerta, y al irse, dejó una flor seca sobre la mesa. «Gracias», dijo, «me sentí humano otra vez». Así empezó todo. Vinieron más. Una mujer con 2 niños pequeños que huía de un marido violento. Un viejo que perdió su rancho y no tenía a dónde ir. Una joven que buscaba a su hermano desaparecido. Isabel no les pedía documentos, ni historias completas. Solo les daba un catre, un plato caliente y un «aquí estás a salvo». Doña Remedios la ayudaba con la comida. «Estás haciendo lo que tu papá no pudo», le dijo un día. «¿Qué cosa? Abrir la puerta antes de que el dolor se vuelva piedra». Don Eusebio, por su parte, reparaba lo que se rompía: sillas, techos, corazones callados. «Tu casa ya no es tuya, Isabel», le dijo. «Es de todos los que necesitan un rincón para sanar». Pero lo que nadie esperaba fue la llegada de la señora Griselda. Era una mujer de 70 años, delgada como un alambre, con los ojos hundidos y las manos llenas de cicatrices. Llegó una madrugada, tocando la puerta con los nudillos temblorosos. «¿Aquí es donde acogen a los que ya no tienen lugar?». «Sí», dijo Isabel. «Pase». Griselda no habló en 2 días.
Solo comía en silencio y miraba el horizonte como si esperara un fantasma. Hasta que una noche, mientras Isabel barría el corredor, le dijo: «Yo maté a mi hijo». Isabel se detuvo, no por miedo, sino por respeto al peso de esas palabras. No con un cuchillo, con el silencio. Le grité tanto que un día se fue y murió en la calle, solo. Nunca lo busqué. Pensé que así me castigaba a mí misma. Isabel le sirvió un té. El castigo no lo trae de vuelta, pero el arrepentimiento sí lo honra. Al día siguiente, Griselda empezó a ayudar en la cocina, luego a cuidar a los niños, y una tarde, mientras tejía un suéter para uno de ellos, dijo: «Nunca supe tejer pa' mi hijo, hoy lo hago pa' otro». Esa frase se volvió semilla en San Isidro. El padre Hilario, al ver lo que pasaba en el rancho, empezó a llevar a los nuevos a la iglesia no pa' confesar, sino pa' escuchar, y en sus sermones ya no hablaba de pecado, sino de heridas que necesitan luz. Una noche, mientras todos cenaban en el corredor, Isabel, doña Remedios, don Eusebio, Griselda, los niños, el viejo del rancho perdido, Lucero, que ya todos llamaban Isabel, pero que aún guardaba ese nombre como un secreto íntimo, miró alrededor y pensó: «Esto es lo que mi papá soñó, no una casa grande, sino un corazón abierto». Al día siguiente, en la estación, apareció una caja con un viejo álbum de fotos y una nota, para quien ya entiende que el hogar no es un lugar, sino un acto. Dentro, fotos de gente que había pasado por el rancho, el muchacho de los zapatos rotos, la mujer con sus niños, el viejo, Griselda tejiendo, y una última foto, tomada desde lejos, Isabel sirviendo atole en la puerta, con el sol naciendo detrás. No había firma, pero todos supieron que era Lucero, la muchacha del tren, quien la había dejado, porque ahora ella también era parte del milagro. Nadie sabía quién tomaba las fotos, hasta que una mañana, mientras Isabel barría el corredor del rancho, vio a una mujer sentada bajo el mezquite, con una cámara vieja colgada del cuello y un cuaderno en las manos. Vestía de gris, como si quisiera pasar desapercibida, pero sus ojos miraban como si vieran más allá de la piel. «¿Usted es la que deja las cajas en la estación?», preguntó Isabel. La mujer asintió, sin sonreír. «Me llamo Consuelo, y no dejo cajas. Devuelvo lo que el pueblo perdió». Resultó que Consuelo había vivido en San Isidro de niña, antes de que su familia se fuera al norte en los 80. Volvió años después, sola, con una cámara y una promesa hecha a su abuela: «Cuando el pueblo sane, vuelve y grábalo, para que otros crean que es posible». Durante meses, había estado observando en silencio. Fotografiaba no los rostros, sino los gestos. Doña Remedios dando atole a una desconocida, don Eusebio arreglando el reloj de un niño huérfano, el padre Hilario escuchando a un hombre que no había hablado en 10 años, Isabel abriendo la puerta al anochecer. «No soy fotógrafa», dijo Consuelo esa tarde, mientras tomaban café. «Soy testigo, y el alma se ve mejor cuando no sabe que la miran». Isabel le enseñó el álbum. «¿Por qué nos eligió a nosotros?». «No los elegí, el pueblo los eligió a ustedes. Ustedes nomás dijeron sí». Esa noche, Consuelo les contó su historia. «Mi abuela decía que San Isidro era un lugar donde el tiempo se detenía para que la gente arreglara lo roto, pero cuando me fui, vi que el mundo no se detiene y que muchos se rompen sin remedio. Por eso volví, para ver si aún quedaba esperanza». «¿Y la hay?», preguntó don Eusebio. «Sí», dijo ella, señalando el rancho. «Está aquí, en cada puerta abierta, en cada silencio respetado, en cada perdón que no se exige, pero se permite». Al día siguiente, Consuelo les mostró una foto que no estaba en el álbum. Una mujer joven, de espaldas, parada en la estación, mirando el tren que se va. «¿Quién es?», preguntó doña Remedios. «Ustedes la conocen. Es la primera que llegó a este renacer». «¿Lucero?», dijo Isabel con la voz temblorosa. «No, Lucero ya no existe. Esa es Isabel». Antes de saber su nombre, todos guardaron silencio, porque en esa foto no había tristeza, había espera consciente. Consuelo se quedó una semana. Enseñó a los niños a mirar el cielo sin miedo. Le ayudó a Griselda a escribir una carta a su hijo muerto y le dio al padre Hilario un sobre sellado. «Ábralo cuando sienta que ya no cree en los milagros», le dijo, cuando se fue. No se despidió, solo dejó su cámara sobre la mesa del rancho, con una nota: «Para quien ya sabe ver con el corazón». Isabel la tomó, no para hacer fotos,
sino para recordar que a veces lo más sagrado no se dice, se deja ver. Esa noche, mientras todos dormían, fue a la estación, miró las vías, el banco, las paredes con las frases de carbón, y por primera vez entendió, el tren nunca trajo nada, solo devolvió lo que cada uno ya tenía, pero había olvidado. Al día siguiente, en la iglesia, el padre Hilario abrió el sobre. Adentro, una foto de él joven, con la misma frase del libro de rezos. La fe no es no dudar, es seguir caminando aunque todo tiemble. Pero ahora, al reverso, había una nueva frase, escrita por Consuelo, y a veces, el que camina contigo, eres tú mismo, cuando por fin te perdonas. Esa tarde, mientras Isabel regaba las plantas del rancho, encontró una última caja en el corredor. Adentro, no había objeto, solo una carta, escrita con la letra de Consuelo. San Isidro ya no necesita cajas, porque ahora, cada uno de ustedes es una. Llevan dentro lo que otros necesitan: tiempo, escucha, perdón, nombre. El último tren ya pasó. Lo que viene, lo construirán ustedes. Isabel dobló la carta y la guardó junto al collar de cuentas. No había miedo, solo responsabilidad sagrada, y en lo alto, una paloma blanca se posó en el techo del rancho, como si el cielo también supiera que algo nuevo estaba por nacer. Nadie esperaba que el tren volviera a detenerse en San Isidro, pero un viernes de noviembre, igual que el primero, el silbato sonó, y esta vez el tren se detuvo. No bajó nadie, solo se abrió una ventanilla, y una mano vieja dejó caer una caja pequeña sobre el andén. Luego, el tren arrancó y se perdió en la neblina del cerro. Lucero, ya Isabel para todos, pero aún Lucero en los momentos íntimos. Fue la primera en llegar. Abrió la caja. Adentro, no había carta, ni objeto, ni foto. Solo un puñado de tierra del norte y una semilla de mezquite. Es la tierra donde enterré a mi hermano, dijo don Eusebio al verla. Y la semilla es del árbol de mi rancho, añadió Isabel. Doña Remedios tomó la tierra entre sus manos. Esto no es para guardar, es para plantar. Así lo hicieron. En el centro de la plaza, donde antes estaba la fuente seca, cavaron un hoyo. El padre Hilario bendijo la tierra. Don Eusebio puso la tierra del norte. Isabel, la semilla. Doña Remedios, un poco de agua bendita. Griselda, una flor seca. Y todos los del pueblo, una palabra en silencio. Que crezca lo que ya sanó, dijo el cura. Esa noche no hubo misa. Hubo una cena en la plaza. Cada quien trajo lo que tenía: tamales, frijoles, pan, atole. Comieron bajo las estrellas, sin prisa, como se come cuando ya no se teme al mañana. Mientras servía café, Isabel miró a su alrededor y vio lo que antes no podía ver. Don Eusebio, contando historias a los niños, Doña Remedios, riéndose con Griselda como si fueran hermanas, el padre Hilario, escuchando a un viejo sin interrumpir, y ella, ya no esperando nada, solo estando. Al día siguiente, tomaron una decisión, no en una reunión formal, sino en la forma en que las cosas verdaderas se deciden en el campo, con hechos, no con palabras. Decidieron que San Isidro ya no sería un lugar al que se llega por casualidad, sino un lugar al que se regresa. Convertirían la estación en una casa de paso, no solo para los que vienen heridos, sino para los que quieren aprender a sanar a otros. Doña Remedios enseñaría sus tés y sus palabras sabias. Don Eusebio, el arte del silencio que escucha. El padre Hilario, cómo dudar sin perder la fe. Y Isabel, cómo abrir la puerta sin perderse a sí misma. No somos santos, dijo ella esa tarde. Somos gente que aprendió a cargar con su carga, y a veces con la de otro. Una semana después, llegó la primera persona buscando no refugio, sino enseñanza, una joven de la ciudad, con los ojos cansados y las manos vacías. Me dijeron que aquí se aprende a perdonar, dijo. No se aprende, respondió doña Remedios. Se vive, siéntate, y no tengas miedo de llorar. Así, San Isidro dejó de ser un punto en el mapa y se volvió un camino en el alma. El tren ya no trae cajas, pero la gente sigue llegando, porque cuando un lugar sana de verdad, el mundo entero lo siente, como un latido lejano que llama a casa. Una tarde, mientras regaba el mezquite recién plantado, ya con 2 hojitas verdes, Isabel encontró una última nota clavada en la corteza, escrita con carbón. El espíritu no evoluciona solo, necesita manos que lo sostengan, ojos que lo vean
y un rincón donde descansar. Gracias por ser ese rincón. No tenía firma, pero todos supieron que era la voz del pueblo mismo, o tal vez la de Dios, hablando en lenguaje de tierra, tren y perdón. Y así, en medio del altiplano, entre mezquites y silencios, San Isidro siguió caminando, con el alma ligera y las puertas abiertas,